considere, procese este dato. En el año 2015, en Brasil ocurrieron más muertes violentas que en Siria. Siria, un país sumido en una súper sangrienta guerra civil. Y no es un caso aislado. Hoy en día el 83% de las muertes violentas del mundo ocurren fuera de zonas donde hay guerras. Es decir, en esos que llamamos países normales. Salvo algunas excepciones, los países más sangrientos ya no son los que están pasando por una guerra, sino los que se enfrentan a carteles criminales, a crimen organizado, a movimientos guerrilleros y a la violencia del Estado, concretamente la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta violencia lleva décadas devastando a regiones como América Latina. Y muchas veces pareciera que la batalla por detener este trágico fenómeno la estamos perdiendo. Pero mi invitada de hoy no piensa así. Ella mantiene que sí existe una manera efectiva de enfrentar esta tendencia y revertirla. Su nombre es Rachel Kleinfeld y es una destacadísima investigadora de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, un think tank aquí en Washington. Kleinfeld trabajó durante varios años en el Departamento de Estado en Estados Unidos y fue una de las fundadoras del Proyecto Truman de Seguridad Nacional. Es una iniciativa muy ambiciosa, muy influyente, que reúne a los principales expertos para promover soluciones que refuercen la estabilidad y la seguridad del mundo. Kleinfeld acaba de publicar un libro titulado Un orden salvaje, cómo los países más violentos pueden forjar un camino hacia la seguridad. En este libro reúne los conocimientos y nos presenta las conclusiones de más de 20 años de viajar a los países sumidos en la más profunda violencia. Hoy Kleinfeld nos acompaña en el estudio para explicarnos por qué algunas democracias modernas se han tornado tan violentas y qué se puede hacer para remediarlo, para aliviarlo. Esta es mi conversación con Rachel Kleinfeld. Mire. La violencia siempre ha existido, es parte de la condición humana. Pero usted asegura que no, que esta vez es diferente. Usted dice que es distinto esta vez. ¿Por qué? Antes, cuando uno hablaba de violencia, se refería a la guerra, que solía ser la principal causa de muerte después de las enfermedades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cada año ha habido menos muertes causadas por conflictos bélicos. De modo que hoy en día la guerra es responsable de solo el 17% de las muertes violentas en el mundo. El 83% restante se debe a otras causas, de las cuales el crimen organizado es probablemente la principal. Muchos sostienen que la violencia de estos países es producto de que son estados débiles, gobiernos que no funcionan. ¿Usted qué piensa de eso? Es rara vez el caso. Hoy en día, cuando se trata del tipo de violencia causada por el crimen organizado, es común que hayan estados cómplices. Puede que los estados no quieran que haya violencia, pero quizás sí se benefician del dinero para campañas políticas que proviene de los carteles de narcotráfico o del apoyo de una pandilla para combatir a la oposición. Por otro lado, los políticos pueden optar por darle rienda suelta a los servicios de seguridad para aparentar que están combatiendo el crimen con mano dura. Por ejemplo, le dicen a la policía que tendrán impunidad si matan a los narcotraficantes. Esto crea servicios de seguridad predatorios. Y si tienes un barrio que está siendo acechado por estos servicios, ¿qué pasa? Bueno, la gente permite la entrada de pandilleros que los protejan de la policía. Es así como los gobiernos crean la mismísima violencia que dicen estar combatiendo. En el libro usted hace una comparación muy interesante entre Colombia y México. Cuéntenos. Colombia ha logrado bajar los niveles de violencia de cifras súper elevadas a cifras aún altas, pero mejores. Pasaron de 180 homicidios por cada 100.000 personas a solo 28 por cada 100.000. Lo que pasó en Colombia es que finalmente nació una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Por muchos años, Colombia decía ser un Estado democrático, pero la élite tenía mucho más poder y libertades que la gente común y la gente pobre. Cuando Colombia reformó la Constitución en 1991, dio paso a que hubiesen cambios fundamentales en la sociedad sin violencia, sin necesidad de las guerrillas. México no ha tenido ese momento todavía. Esto tiene que ver con lo que usted llama trucos sucios, acuerdos indebidos que el Estado hace con los grupos criminales, con los carteles, con crimen organizado. Cuéntenos de eso.
México es un buen ejemplo de un estado que está metido en estos acuerdos sucios a nivel local, estatal y nacional desde hace décadas. Esto le ha dado mucho más poder a los carteles y ha creado una situación en la que los políticos que no colaboran con grupos criminales a menudo son asesinados. Básicamente, los políticos le dicen a un cartel: si puedes mantener la paz en mi ciudad y mantener fuera a los otros carteles, yo los dejaré operar sin intervención de mis fuerzas de seguridad. Déjeme mostrarle un cuadro con las 50 ciudades con los más altos índices de homicidios del mundo, las ciudades más asesinas del mundo. Mire este cuadro. ¿Qué nos dice? El 94% de estas ciudades están en América Latina. Mucha gente dice que es por la cultura, pero yo estoy en total desacuerdo. En primer lugar, estas ciudades están ubicadas entre los grandes productores de drogas y el mayor mercado de la droga, que es Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucho crimen organizado que intenta llevar las drogas a ese mercado. Lo segundo es que en América Latina solía haber varias democracias débiles que se transformaron en lo que parecen ser democracias electorales, pero en realidad son oligarquías que permiten la desigualdad y esa desigualdad es un terreno fértil para el crimen. Rachel Kleinfeld es una pensadora, es muy original, acaba de sacar este libro que se llama El orden salvaje, acerca de la violencia en el mundo y en nuestros países y qué hacer al respecto. Muchas gracias, Rachel. Gracias.